Ya está. Perfecto. Bueno, entonces, No, me quedé antes. Me ¿antes? quedé antes. Sí. Aquí. Ahí, ¿no? Antes. Antes, Sí, profe. acá. Ajá, ahí. Bueno. Entonces, te decía que En el de 2 puntos y 3 puntos. ajá, hay de 2 puntos, hay de 3 puntos, pero va a ser difícil que hagamos círculos de 3 puntos porque normalmente siempre nada más se tienen dos. Solo en algunos casos se tienen los 3 puntos, pero para eso pues también podemos utilizar el arco. Entonces, Ok. normalmente se ocupa más el de centro radio, el de 2 puntos y el de tangente radio. Los otros Ok. va a ser un poco complicado que los utilicemos, pero pudiera darse el caso. Entonces, voy a pasar a la otra diapositiva, así, que es el arco. Entonces te digo, cuando yo necesito trazar un círculo, normalmente no necesito el círculo de 3 puntos, normalmente lo que me interesa es el arco, es decir, Ok. una parte del círculo. Por eso es que está aquí el ejemplo, acá de este lado, donde, por ejemplo, yo quiero completar la parte de la figura. Entonces ya no tiene caso que dibuje yo el círculo, porque no me interesa el círculo completo, sino solo la mitad. Entonces ahí Ok. ya ocupo el arco. La variedad del arco es muy variada, o sea, hay arco de inicio, centro, fin, hay arco de inicio, centro, longitud, es por ángulo, por dirección, por radio. Entonces todo depende de las circunstancias, de cuál es el que voy a utilizar. Pero el que más se ocupa es inicio, centro, fin, inicio, centro, longitud, inicio, fin, ángulo, o tal vez centro, inicio, fin. Son de los que más se ocupan. Los otros va a ser un poco difícil que los lleguemos a ocupar. Ahí en la figura se puede apreciar, por ejemplo, yo le doy clic como primer punto de centro al círculo pequeñito. Segundo punto, que sería el inicio del arco, sería abajo, el punto número 2, y ya después a donde termina, punto número 3. El arco se dibuja porque va al sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, parte del punto número 2 al punto número 3. Y así quedaría. Y hago abajo, que puede ser por un ángulo. A lo mejor no quiero que haga el recorrido completo. Le doy igual un punto inicial, un punto final, y ya nada más le digo cuántos grados son los que quiero que recorra el arco. Pero siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Ok. Hay muchas variantes, pero ahí ya dependiendo pues, del dibujo, es el que yo digo, con este puedo hacerlo, o este es el que me conviene. Pues ahí hay que ir buscando a veces. Ahora sí voy al lado. El rectángulo, ya hemos trabajado con el rectángulo, nada más porque Sí, aquí ya. hay que tener presente que desde el momento que yo elijo la herramienta de rectángulo, debo y preciso el punto inicial, debo de considerar que ese punto inicial es el origen de un sistema de cuadrantes. Las medidas que Ok. yo le ponga van a depender la dirección hacia donde va a salir el rectángulo. Entonces, Perfecto. si yo le pongo coordenadas positivas, se va a dibujar hacia la derecha, hacia la derecha y arriba en el primer cuadrante. Es decir, si yo elijo la herramienta de rectángulo, preciso un punto origen y le pongo 3,2, se estaría dibujando el círculo rojo. Pero si yo le pongo el origen y le pongo 3, menos 2, se estaría dibujando el círculo verde. Y si yo le Ok. pongo menos 2,2, se estaría dibujando el azul. Todo depende qué coordenadas le ponga.
Si son negativas, va a jalar hacia la izquierda. Si son Ok. positivas, va a jalar hacia la derecha. Ujú. Eso ya, pues, ya depende de las circunstancias, hacia qué dirección quiera yo que se mueva el rectángulo. Perfecto. Ahora vamos a la otra. El polígono. El Ujú. polígono, por defecto, se va a dibujar un pentágono, es decir, un pentágono 5 lados. Pero yo puedo especificarle cuántos lados quiero que tenga. Lo mínimo En son base 3. al círculo, ¿no? Ajá. Lo mínimo son 3 lados y ya lo máximo, pues ya los que tú quieras, pero mientras más lados le pongas, cada vez se va a parecer más a un círculo. Es decir, puedo crear triángulos, puedo crear pentágonos, hexágonos, octágonos, decágonos o más, pero mientras más lados tenga, cada vez se va a parecer más a un círculo. Ok. Y estos tienen 2 tipos: inscritos, que quiere decir que van a quedar dentro del círculo, o sea, porque son a partir de un radio. Entonces, según el radio que yo le especifique, el polígono va a quedar dentro o el polígono va a quedar fuera del círculo. Entonces, según el radio que yo le especifique y el parámetro de inscrito o circunscrito, es el resultado que me va a dar. Ahí se puede ver en los ejemplos. Inscrito queda dentro, se hace un poquito más pequeñito. Circunscrito queda por fuera, queda un poquito más grande el hexágono. Eso ya igual va a depender de las distancias o del comportamiento que necesite. Ese es con el polígono. Ahora vamos con el siguiente. El elipse. El elipse se ocupa poco porque necesitamos un eje. Cuando nosotros trabajamos con elixes, yo necesito la longitud del elixir y después necesito el radio o lo que sería su altura. Pero Ujú. los elixes, este, una desventaja que tienen los elixes es que se crea haz de cuenta que se crea un polígono, pero no los puedo después, no los puedo modificar. O sea, si yo después lo recorto, y lo quiero modificar o desfasar, no me queda bien. Entonces, a veces lo que se hace es utilizar mejor arcos elípticos y no tanto el elixir. Pero pues va a depender del tipo de dibujo que yo esté haciendo, si me conviene utilizar realmente el elixir y recortarlo o utilizar arcos elípticos, porque el arco, también existe el arco elíptico. Entonces, a veces es mejor trabajar mejor con el arco elíptico que con el elixir. Lo que pasa con el elixir, se forma de 4 arcos, o sea, hay 2 arcos, un arco, digamos, con un arco izquierdo, un arco derecho, un arco superior y un arco inferior. Entonces, Ujú. así es como se forma un elixir. Por eso es que a la hora después de querer desfasarlos o modificar sus parámetros, ya no coincide. Entonces, casi no se utilizan mucho los elixirs, pero sí lo vamos a utilizar en un ejercicio para que veas cómo se comporta. Bueno, y entonces ahí, con eso terminan las herramientas de dibujo, que son las más indispensables. Ahora voy a ir aquí al AutoCAD, y voy a explicarte más rápidamente acá cómo está el asunto. Ya estamos casi sobre la hora. Entonces, voy precisamente con el elixir, que es el que te estaba explicando. Para dibujar un elixir, Ujú. yo necesito, oh, ¿qué es eso? Ya se trabó mi computador. Ahí está. No. Ahí está. Entonces necesito precisar un punto, una distancia, y ya mira, conforme yo jalo, el elixir puede quedar así o puede quedar así. Todo depende de la distancia que yo le dé, pero por fuerza necesito la longitud del elixir. Cuando el radio es más grande que la longitud, entonces el elixir va a quedar de forma vertical. Cuando es menor, entonces
queda así, o sea, se invierte. Entonces, pero va a depender de la longitud y la distancia que le dé. Por eso digo que a veces es un poco complicado tratar de encajar un elixir. Ese es con respecto al elixir. Y con respecto al rectángulo, voy a trazar aquí una línea ahorita para que veas. Vamos a pensar que yo necesito dibujar un rectángulo y que quede de acá hacia acá. Es decir, que se dibuje en esta parte, así. Entonces, ya sé que va a jalar hacia la parte izquierda. Entonces, cuando yo mi rectángulo y yo le dé el punto inicial, pues le doy clic acá, entonces estoy jalando para acá y en automático ahí puedes ver cómo tiene coordenadas negativas y positivas. Es decir, quiere decir que X es negativo y Y es positivo. Pero si yo me voy para el otro lado, es decir, me voy a venir de este lado, ya las coordenadas ambas son positivas. Y si me voy hacia abajo, cambia a positivo negativo. Y ya si me voy de este lado, cambia a negativo negativo. Ahí incluso me lo está marcando. Conforme yo me mueva, ahí me va indicando cómo debo de meter mis coordenadas. Si positivo. Perfecto. Entonces, si yo lo quiero para acá, entonces ahí le voy a poner una coordenada. Por ejemplo, ahí le voy a poner menos 100, coma, ya me equivoqué. 100, coma 100. Y ya se dibujó, y ya jaló hacia acá, hacia de este lado. Entonces, y si yo lo quisiera a la parte hacia el otro lado, bueno, pues entonces tengo que darle positiva, pues le doy clic y ya le voy a poner, como fue muy poquito, le voy a poner un poquito más y ya jalo hacia el otro lado. Todo depende de como las rayas, como... Sí, es un sistema de cuadrantes, nada más tienes que checar hacia qué cuadrante va, hacia qué cuadrante es hacia donde va a jalar. Y, por ejemplo, la polilínea, pues en este caso, pues yo, voy a trazar líneas, le voy a dar clic acá y le doy Enter para que termine. Y ya el resultado es esto, un conjunto de líneas. Entonces, que es lo mismo como cuando el rectángulo quedan agrupadas, es decir, a eso le vamos a llamar polilínea. Y los arcos, por ejemplo, vamos a elegir aquí un arco. Entonces, por ejemplo, digo, yo preciso un punto, le doy otro punto y ya yo controlo libremente esto. Si jalo para allá, pues se abre, reduzco, se invierte, jalo para acá. Si yo le doy clic acá, pues ya él automáticamente me da el arco. Todo depende de qué tipo de arco quiera. Entonces voy a elegir otro como son inicio, fin, radio. Le digo que, por ejemplo, voy de acá, acá, y ahí yo le voy a poner un radio. Voy a ponerle uno grande porque si no, no me lo va a dar. Y ya quedó. Y ahí se dibuja el arco. Todo va a depender de cómo quieras dibujarlo y ya eliges ahora sí que el que mejor convenga. Y los círculos, por ejemplo, vamos a pensar que yo quiero dibujar un círculo dentro del cuadrado que dibujé. Entonces ahí, como el rectángulo no tiene centro, es decir, si yo elijo el círculo directamente acá y quisiera yo dibujar un círculo que quede dentro, no lo puedo hacer porque no tengo un centro, o sea, los rectángulos no tienen centro. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, entonces agarro uno de los puntos. ¿Por qué? Porque si tengo los extremos. Entonces, si quiero dibujarlo, entonces ya sería de acá para acá. Y entonces ya consigo que quede dentro. Yo lo dibujo por 2 puntos, que sería su diámetro. Si lo quiero dibujar por ejemplo, por tangentes, también lo puedo hacer. Le digo que va a ser por tangente, tangente radio. Me dice que en este caso precise yo una tangente. Ahí le doy clic, otra tangente.
y ya le pondría yo el radio. Vamos a ponerle, por ejemplo, 20. Ah, pero es que este quedó muy pequeñito. Bueno, quería un poquito más grande. Vamos a darle una tangente, otra tangente, vamos a ponerle 45. Aún así está pequeño, pero ahí así ya se puede ver cómo está tocando las dos tangentes. Y si yo quisiera uno de diámetro nada más, entonces tiene que ser así. Si yo elijo elijo la herramienta de círculo, y acá en la parte, yo tengo que precisar el punto, es decir, le voy a dar clic, por ejemplo, acá, preciso mi punto, y aquí abajo puedo ver que me dice diámetro, y está la letra D de color azul. Quiere decir que si yo no le especifico que va a ser de diámetro, por defecto el valor que yo le dé va a ser de radio. ¿Me escuchan?